El calor romano no perdonaba a nadie. Cuando el termómetro, si hubiera existido, superaría los 50 grados, la arena de Siria y Egipto no se convertía simplemente en un camino, sino en un enemigo. Los guerreros forjados en armadura cargaban hasta 40 kilogramos de equipo y cada inspiración inhalaba fuego. ¿Qué bebía un soldado para sobrevivir en el infierno del desierto? ¿Por qué miles sobrevivían allí donde incluso los camellos caían de sed? ¿Y qué bebida, sencilla, casi humilde, se convirtió en la salvación de legiones enteras? La respuesta a esta pregunta cambiará su percepción del ejército romano. Polibio escribió que las campañas romanas a través de Siria y Judea estaban acompañadas de un calor agotador y fuentes escasas. Los legionarios, según sus palabras, marchaban no solo contra el enemigo, sino también contra la propia naturaleza. Su vida dependía de la cantimplora, no de la espada. No bebían agua pura. No se podía confiar en el agua del desierto, estancada, turbia, contaminada. Para domarla, los romanos la mezclaban con vino agrio, obteniendo una bebida llamada posca, del latín posca. Esto no era un lujo, era una estrategia de supervivencia. La posca, una bebida hecha de vino agrio, agua y a veces hierbas, se convirtió en un elemento de suministro tan importante como el pan y la sal. Arqueólogos modernos han encontrado restos de ánforas con el característico sedimento de vinagre de vino en los campamentos de las legiones en Egipto y Oriente Medio. Estas huellas son testigos mudos de la bebida que salvó a miles. Imaginen, una formación de legionarios en armadura, bajo el sol abrasador, el sudor corre por los ojos, los labios se agrietan. Un sorbo de posca, ácido, fuerte, ardiente, como un rayo en el cuerpo. No sacia la sed al instante, pero evita que el cerebro colapse por el calor. Este sabor ácido, familiar para cada soldado, se convirtió en el sabor de la resistencia misma. La táctica de supervivencia en Roma nunca se limitó a la espada. Incluso la bebida era parte de la disciplina. La posca no solo protegía de la sed, sino que también prevenía infecciones cuando los médicos eran una rareza. Los microbios no sobrevivían en la acidez, y los guerreros que no conocían los microbios simplemente decían: «La posca limpia por dentro». El centurión, comandante de un centenar de legionarios, no solo vigilaba la formación, sino también que cada uno bebiera a tiempo. Beber en la formación romana era un ritual, casi una orden militar. Un legionario que no cumplía con la norma se arriesgaba a no recibir recompensas, pues un soldado debilitado era una amenaza para toda la línea. Pero ¿fue esta bebida agria realmente una salvación o simplemente un símbolo de la pobreza de un ejército que carecía de vino? Los historiadores debaten hasta el día de hoy. Unos ven en la posca un remedio contra la deshidratación, otros un sustituto forzado cuando el vino era demasiado caro. Y sin embargo, los hallazgos arqueológicos confirman, precisamente la posca acompañaba a las legiones desde la Galia hasta Siria. Rastros de vinagre se encontraban incluso en fragmentos de recipientes en los fuertes del Limes, las fronteras septentrionales del imperio. El mismo olor a acidez, desde los fríos pantanos de Britania hasta la arena ardiente de Palestina. A través de este sabor a vinagre ardiente, los romanos marcharon por miles de kilómetros de caminos. No conocían la palabra electrolitos, pero sabían que después de un sorbo de posca, el cuerpo revivía, como el hierro enfriado en agua. En este secreto, una de las razones por las que Roma sobrevivió allí donde otros imperios perecían. Pero en esta historia hay otro casi olvidado detalle: cómo la posca se transformó de una bebida de pobres en la norma oficial de suministro del ejército. Y precisamente esta transición mostrará cuán ingeniosa era la logística de los romanos, donde cada gota tenía un precio.
Cuando los legionarios se preparaban para una larga marcha, su preparación no se medía por el vino y el pan, sino por la cantidad de posca en reserva. La preparación para el cruce del desierto no comenzaba con una formación, sino con la revisión de los odres. En los almacenes, donde olía a vino agrio y resina, los centuriones inspeccionaban personalmente las ánforas. Cada una de ellas costaba más barata que el vino, pero más valiosa que el oro en la hora del calor. Un legionario en campaña llevaba sobre sí unos 40 kilogramos, armadura, escudo, espada, jabalinas, ración y una cantimplora con la bebida. Este peso se llamaba zarsina, carga de marcha, pero si la espada se rompía, se podía reemplazar. Si la posca se acababa, perecía una unidad entera. La posca se almacenaba en odres de cuero, cubiertos con cera o grasa, para que no dejaran pasar el aire. Los legionarios los llenaban en cada campamento, mezclando agua de la fuente más cercana con vino agrio, traído en ánforas desde Italia o Egipto. El vinagre se diluía en una proporción de 1:3 o 1:4. Así la bebida era lo suficientemente ácida para no agriarse, pero no causaba quemaduras. Bioquímicos modernos confirman, con tal acidez en el agua no sobreviven las bacterias intestinales, que podían aniquilar al ejército más rápido que el enemigo. Pero la posca no era simplemente un antiséptico, servía como una especie de bebida energética de la antigüedad. En el líquido ácido se disolvía la sal, que quedaba después del sudor, y un poco de azúcar del residuo de vino. Precisamente esto mantenía a los soldados durante la marcha. Científicos modernos comparan su acción con las soluciones que se dan a los atletas en caso de agotamiento. Entonces nadie decía electrolitos, pero los romanos sentían. El cuerpo después de la posca revivía. Tácito escribió que los guerreros de Augusto no temían al sol, mientras hubiera ánforas con vino agrio. Historiadores como Goldsworthy y Sayer señalan, Roma fue la primera en la historia en crear un sistema de suministro de líquidos que tenía en cuenta la fisiología humana. Y ahora, imaginen el momento del despliegue. La columna se extiende por kilómetros, el sol asciende, el aire zumba con el bochorno. Los guerreros caminan con cascos y corazas que se calientan como hornos. Cada paso resuena en los talones. La respiración se vuelve pegajosa. En el alto, el centurión da una breve orden. «Bibite, bebed». Los soldados levantan sus odres. Un sorbo. La acidez quema la lengua, pero luego llega una extraña sensación de vigor. La posca les devuelve la razón, como una ducha fría devuelve la conciencia a una persona que se desmaya. Esta acidez se convirtió en parte de la disciplina romana. Cada guerrero debía beber no cuando quería, sino cuando el comandante lo ordenaba. Y no cuanto quería, sino según la norma. La infracción era castigada. En un ejército donde el orden se valoraba por encima de la vida, incluso un sorbo de agua era un acto de sumisión. El término contubernium significaba hermandad de tienda. 8 hombres que vivían y luchaban juntos. Compartían no solo la comida y el refugio, sino también la posca, un odre para todos. Si alguien bebía demasiado, sus compañeros podían castigarlo, pues en el desierto el agua es un arma colectiva. En los campamentos romanos, especialmente en las fronteras orientales, existían verdaderos almacenes de vino, donde el vino agrio se diluía y se preparaba para su distribución. Los arqueólogos encontraron en el yacimiento de Dura Europos, a orillas del Éufrates, ánforas con restos de ácido acético, prueba de que la posca se producía masivamente. La hervían en calderos, la enfriaban y la vertían en odres para distribuirla al día siguiente. Esta logística era tan importante como la entrega de armas. Sin posca, el ejército podría llegar al enemigo ya medio muerto, y precisamente esta bebida se convirtió en la base de la resistencia romana en condiciones donde ningún otro ejército sobrevivía. Pero en esta bebida se escondía otro significado, un símbolo de la distinción entre soldado y oficial. Los oficiales, tribunos y legados bebían vino,
Los soldados rasos, posca. El sabor de la bebida era un recordatorio del límite entre el poder y la subordinación. Cuando un legionario se llevaba el odre a los labios, no solo bebía contra la sed, bebía su lugar en el sistema. Sin embargo, la posca se convirtió en una bebida de orgullo. César, según Plutarco, a veces la bebía junto con los soldados para mostrar que era uno de ellos. Este gesto provocaba entusiasmo en las filas. El emperador, degustando la bebida del pobre, se acercaba a la gente común. Así, el vino agrio se transformó en un símbolo de unidad del ejército, en ese líquido que unía a las legiones más fuertemente que el juramento. Con cada campaña, con cada desierto, donde caían las caravanas y los romanos seguían adelante, la posca se convertía en parte de su código. Y quizás fue precisamente ella, y no la espada, lo que permitió a las legiones llegar a los confines más lejanos del mundo, donde terminaban los caminos y comenzaba el calor eterno. Pero una vez, esta bebida desempeñó un papel que nadie esperaba, cuando el calor y la sed se unieron en una lucha mortal, y la posca decidía quién sobreviviría y quién quedaría en la arena. Verano del 66 de nuestra era. El desierto de Judea pulsaba con un calor, como si la propia tierra se preparara para estallar. Las legiones romanas, bajo el mando de Vespasiano, avanzaban hacia Jerusalén, dejando tras de sí una franja de polvo quemado. Cientos de kilómetros de marcha, fuentes escasas, el sol que derretía los cascos y el olor a vinagre que se había convertido para los soldados en el olor a vida. Aquí, entre las piedras y el bochorno, la posca se transformó no solo en una bebida, sino en un arma contra la propia muerte. El historiador Josefo Flavio escribió que los romanos marchaban a través de una tierra sin agua, donde incluso las bestias perecían de sed. Señaló que su resistencia era un milagro, porque bebían vino agrio que mantenía el cuerpo vigoroso y la mente clara. Para el oído moderno, esto suena casi a metáfora, pero la arqueología confirma sus palabras. En los campamentos de las legiones en Judea se encontraron ánforas con restos de ácido y rastros de resinas fermentadas, huellas de la preparación masiva de posca. Los soldados llevaban cantimploras envueltas en tela para que la humedad se evaporara y enfriara el contenido. Un solo sorbo de esta bebida ácida podía separar la vida de la muerte. Y cuando el cuerpo ya no obedecía, cuando las piernas se negaban a caminar, la posca devolvía la fuerza, como encendiendo un nuevo fuego en las penas. Pero la posca tenía otro efecto: protegía de los golpes de calor. Investigadores modernos calcularon que, a altas temperaturas, el vino diluido en agua reducía el riesgo de colapso por calor casi a la mitad. Los romanos no conocían estos términos, pero sí el resultado. Los guerreros que bebían posca según la norma resistían la marcha más tiempo que aquellos que bebían agua pura. En aquel entonces, en el ejército, existía un concepto especial: rationes aquarum, normas de agua. Era una especie de protocolo de supervivencia. El centurión determinaba la cantidad de líquido por día, basándose en la temperatura y el relieve. El agua se distribuía por unidades, y la posca se preparaba de forma centralizada. Roma no confiaba en la naturaleza, la sometió a su sistema. Tácito escribió que las legiones estacionadas en Siria eran entrenadas para beber a una señal, para no agotar las reservas de forma caótica. Incluso la sed obedecía a la disciplina romana. Era una paradoja: el poder absoluto sobre el cuerpo a través de la sumisión al ritmo común. Cuando la unidad llegaba a un oasis, el agua no se percibía como un don, sino como un recurso. Inmediatamente la diluían con vinagre de vino, la medían en ánforas y la enviaban para su distribución. Este proceso se llamaba acetare, hacer vinagre. La palabra se conservó en los textos latinos como sinónimo de purificación. El olor a vinagre se convirtió en una parte integral de las campañas. Lo sentían incluso de noche, cuando los legionarios descansaban en las tiendas. Se impregnaba en la piel, en la tela, en la armadura.
Algunos historiadores creen que precisamente este olor ayudaba a distinguir un campamento romano de uno bárbaro por la nota ácida que flotaba sobre el campamento. Los recuerdos de los veteranos grabados en las lápidas a veces mencionaban vino en nombre de la vida. Esta expresión poética, según los investigadores, se refería a la posca, pues ninguna bebida estaba tan ligada al concepto mismo de supervivencia. Pero la posca no solo salvaba cuerpos, salvaba el orden. Cuando los guerreros perdían fuerzas, la disciplina se derrumbaba. En el desierto, la anarquía comienza con la sed, y la sed con la primera cantimplora vacía. Una legión que conservaba las reservas y el régimen de bebida podía soportar cualquier prueba. Quien bebía sin medida perecía primero. Polibio escribió que los romanos vencían no por el número, sino por el hábito a las dificultades, y la posca se convirtió en la forma más material de este hábito. Encarnaba la idea de la moderación, un sorbo, pero no más. Cada uno sabía, si se cedía al cuerpo, la mente perecería. Pero en la campaña de Judea, la posca adquirió un nuevo significado. Cuando el calor alcanzaba el límite y las fuentes se secaban, los romanos comenzaron a añadir hierbas locales a la bebida: ajenjo, mirra, cilantro. Estas plantas daban amargor al sabor, pero ayudaban al cuerpo a combatir las náuseas y la sed. Así nació una variante especial, Posca orientalis, posca oriental. Sus rastros también han sido descubiertos por arqueólogos. En ánforas de Masada se ha encontrado una sustancia sedimentaria con aceites esenciales de ajenjo. Esta receta se extendió rápidamente entre las tropas. Los soldados decían que la posca oriental quema, pero reanima. Se convirtió en un símbolo de las campañas en Oriente, la bebida de aquellos que marchaban a través del infierno. Y fue precisamente en estos años cuando la posca pasó de ser una bebida utilitaria a convertirse en una leyenda. Se escribía sobre ella en las cartas a casa, se la mencionaba en las crónicas, y los guerreros que regresaban a Italia seguían bebiéndola por costumbre. Pero un día, en la marcha a través del Sinaí, ocurrió algo que transformó la posca de un medio de supervivencia en un símbolo del destino del propio imperio. Cuando el agua se acabó y el vino agrio se convirtió en el último líquido en el campamento, los romanos tuvieron que tomar una decisión entre la lealtad a la orden y la sed de vida. Sinaí, 71 años de nuestra era, piedras afiladas como cuchillas, aire como cristal y un sol que partía el cielo en pedazos. Vespasiano dirigió la legión a través de este paisaje muerto para unirse a la guarnición en Alejandría. Era una marcha a través del vacío, donde incluso el viento parecía un enemigo, y fue precisamente aquí donde la posca superó una prueba que ninguna otra invención de Roma habría resistido. Livio escribió que los romanos marchaban cuando ni siquiera la arena podía moverse. Pero detrás de estas palabras, una terrible realidad. El calor alcanzaba los 60 grados, las armaduras quemaban los hombros, las cantimploras se vaciaban más rápido de lo que se llenaban. Un legionario llevaba sobre sí unos 40 kilogramos, pero al cabo de unas horas parecía que el peso se había triplicado. El sudor no se evaporaba, simplemente desaparecía, como si el cuerpo se secara por dentro. En estas condiciones, incluso un sorbo de agua se convertía en un acto de voluntad. La posca se convirtió en la última barrera entre el orden y el caos. Los centuriones, de hierro como las propias espadas, marchaban a lo largo de la columna, vigilando que nadie bebiera antes de la señal. A los infractores les esperaba un castigo, no por codicia, sino por amenazar la supervivencia común. El término disciplina militaris designaba el orden férreo que era el corazón del ejército romano, pero en el Sinaí adquirió un sentido literal. La disciplina salvaba de la muerte. Cuando el sol se inclinaba hacia el ocaso, los legionarios se reunían en círculo. En el suelo había odres con la última porción de posca.
El olor ácido llenaba el campamento, mezclándose con el polvo y el sudor. Cada uno recibía un sorbo, no más. Un sorbo, una vida. Esta bebida agria, según Tácito, mantenía al guerrero en pie cuando la mente ya quería desfallecer. Investigaciones modernas confirman, el vinagre en combinación con sales ayuda a mantener el equilibrio hídrico ante una fuerte pérdida de líquidos. Los romanos no conocían las fórmulas, pero sí el resultado, y este conocimiento le costó al imperio miles de vidas salvadas. Cuando las fuerzas abandonaban a las personas, la posca se convertía en un ritual. No solo la bebían, la saboreaban como una promesa. Los guerreros levantaban los odres al sol y pronunciaban una frase corta, pro vita, por la vida. Esto no era una juerga de borrachos, sino un acto sombrío, casi sagrado. El sabor ácido recordaba que la vida no es dulce, pero es fuerte. Algunos historiadores modernos, como Adrian Goldsworthy, consideran que precisamente la posca permitió a los romanos desarrollar una psicología de resistencia única. Un ejército donde cada sorbo obedecía una orden no solo formaba combatientes, creaba máquinas capaces de vivir al ritmo del imperio. Aquel día en el Sinaí, una tormenta levantó la arena hasta el cielo. La visibilidad desapareció, las caravanas se perdieron y parecía que todo el ejército estaba sepultado bajo el desierto. No quedaba agua, pero en el campamento de Vespasiano quedaron ánforas con vino agrio. Lo diluyeron con rocío, recogido de la tela de las tiendas, y lo entregaron a los guerreros. Este momento entró en las crónicas. Bebieron vida del aire. La posca, mezclada con rocío, salvó a cientos de soldados, pero lo principal, mantuvo la formación. Ningún legionario abandonó la columna. Roma sobrevivió no por un milagro, sino por cálculo. Cuando la caravana finalmente alcanzó el oasis, la mitad de la unidad estaba al borde de la inconsciencia, pero la formación permanecía recta. Después de esta campaña, la posca entró oficialmente en las normas militares de suministro. El emperador Tito, hijo de Vespasiano, la aprobó como parte obligatoria de la ración. En los documentos de la época se encuentra la anotación acetum militare, vinagre militar. No era una bebida de pobres, sino un recurso estratégico, suministrado a la par que el pan y la sal. Los arqueólogos encuentran ánforas con el sello acetum en campamentos por todo Oriente, la masada israelí, el coptos egipcio, la palmira siria. Estos hallazgos confirman que la posca se producía de forma centralizada, como arma de suministro. Se transportaba junto con el grano y la sal, protegida por guardias y distribuida según un horario estricto. Y sin embargo, no solo la fuerza física se escondía en esta bebida, la posca cambió la propia cultura del ejército. Los guerreros comenzaron a percibir el sabor ácido como un signo de pertenencia. El vino era para los ciudadanos, la posca para los soldados. Esta distinción generó una forma especial de orgullo, el orgullo de los supervivientes. Plutarco escribió que un legionario, al regresar a casa, lo primero que pedía era un sorbo de vino agrio para recordar el camino. Este regusto los conectaba con el pasado, con sus compañeros, con el desierto. El sabor de la supervivencia se convertía en el sabor de la memoria. Pero esta historia también tuvo un matiz sombrío. Cuando el imperio comenzó a resquebrajarse, la posca, antaño símbolo de fuerza, se convirtió en símbolo de necesidad. El imperio que una vez dominó el mundo se asemejó a su propia bebida, diluida, ácida, pero aún viva. Y aún así, hasta el final de Roma, la posca permaneció en el ejército, incluso en los últimos años, cuando las legiones se retiraban de los ríos germanos. Los soldados seguían llevando consigo un odre de vinagre, porque sabían, mientras haya posca, hay orden,
Y mientras haya orden, Roma vive. Pero para entender por qué esta bebida agria sobrevivió incluso a la caída del imperio, hay que ver cómo se convirtió no solo en un medio de supervivencia, sino en parte del propio espíritu romano, un símbolo de resistencia, disciplina y la eterna sumisión de la razón sobre el cuerpo. Después del Sinaí, la posca dejó de ser simplemente una norma militar, se convirtió en parte de la identidad romana. La bebían en las guarniciones de Britania, en los campamentos de Dacia, en las torres de vigilancia del Rin, allí donde el viento arrancaba la piel del rostro y el cielo parecía de plomo. Los legionarios levantaban los odres y bebían la misma bebida agria que sus hermanos en el este. Entre ellos había miles de kilómetros, pero los unía un mismo sabor, el sabor de la resistencia. Tácito señalaba que la posca apartaba a los soldados de la embriaguez y la disolución, pues a diferencia del vino, no embotaba la mente, sino que la mantenía sobria. Esta bebida se convirtió en un instrumento de disciplina moral. En ella no había alegría, solo necesidad. Cada sorbo recordaba que eras parte de un mecanismo donde la debilidad era inadmisible. En la fortaleza de Vindolanda, en el norte de Britania, los arqueólogos encontraron cartas de soldados romanos. En una de ellas se menciona la petición de enviar acetum y pan. Dos cosas sencillas, pero precisamente ellas definían la vida del legionario. Acidez para el cuerpo, pan para el espíritu. En el frío, donde la lluvia convertía la tierra en un pantano, la posca calentaba no con calor, sino con la fuerza de la costumbre. El término frumentum designaba la ración general del legionario: grano, aceite, sal y posca. Este sistema de suministro se convirtió en un ejemplo del genio romano. Cada parte del imperio podía abastecer al ejército sin interrupciones. Si el grano no llegaba, los soldados horneaban tortas de cebada. Si no había vino, utilizaban vinagre de frutas locales. Pero la posca permanecía una fórmula inmutable: acidez y agua. El emperador Domiciano, según los testimonios de Suetonio, una vez ordenó reemplazar el vino para los oficiales por posca durante un asedio, para que no hubiera diferencia entre el comandante y el soldado. Esta decisión provocó indignación en el Senado, pero en el campo de batalla trajo respeto. Incluso la élite sintió de qué vivía el ejército: de la amargura de la acidez, que hace el cuerpo más fuerte que el acero. La experiencia sensorial de esta bebida era única. Quemaba los labios, dejaba un sabor metálico en la lengua, hacía que el estómago se contrajera, pero a los pocos minutos el cuerpo como que despertaba de nuevo. El cansancio desaparecía, como si se disolviera en la sangre junto con la acidez. En este sentimiento había algo casi religioso: la purificación a través del sufrimiento. Y de hecho, la posca salió gradualmente del ámbito militar. Comenzaron a beberla los pobres, los artesanos, incluso los filósofos. Séneca escribió que la mente debe ser como el cuerpo de un legionario, simple, moderada y purificada con vino agrio. Así, la bebida del ejército se convirtió en un símbolo de estoicismo. Con el tiempo, la posca penetró también en la vida cotidiana de las ciudades. En Roma la vendían cerca de las termas y en los mercados, donde olía a resina y pan. Los vendedores ambulantes se llamaban poscari. Sus voces resonaban cerca de los foros: «Bebe y refréscate». La gente bebía no por placer, sino por claridad. Esta bebida se convirtió en un antídoto contra los excesos, un recordatorio de que la fuerza nace de la disciplina. Pero en el ejército, la posca seguía siendo ante todo un ritual de supervivencia. Los guerreros se lavaban con ella antes de la batalla, creyendo que la acidez purificaba del miedo. Después de las batallas, trataban las heridas con ella. El vinagre desinfectaba la piel. Incluso los escudos a veces se frotaban con posca para que la madera no se agrietara por el sol. Todo esto hacía de la bebida una aliada universal para el hombre que vive al límite. Durante las campañas de Trajano en Oriente, los soldados marcharon a través de Mesopotamia, donde el calor alcanzaba los 50 grados. Fuentes escritas mencionan que cada guerrero recibía 3 copas de posca al día.
Esta era una norma, probada por siglos. En tales condiciones, el vino se estropeaba rápidamente, mientras que la posca permanecía apta durante semanas. Su acidez era más fuerte que el tiempo. A veces, los arqueólogos encuentran en el fondo de vasijas antiguas un sedimento de sarro de vino y sal. Estos hallazgos son autógrafos químicos de la supervivencia. Incluso después de 2000 años se puede percibir el olor a acidez que respiraba el ejército que conquistó el mundo. Cartas de soldados encontradas en Egipto dicen que la posca se asociaba con el hogar. Un legionario escribió: «Cuando bebo el vino agrio, me parece que mis hermanos están cerca». Para ellos esta bebida no era simplemente un líquido, era un recuerdo de la formación, del orden, de la lealtad. Así la posca se transformó en un código cultural del imperio. La acidez en el odre se convirtió en una metáfora de la propia Roma, fuerte, austera, pero viviendo a pesar de todo. Mientras otros imperios festejaban, los romanos soportaban, y en esta paciencia residía su fuerza. Pero el tiempo es implacable. El imperio construido sobre la disciplina comenzó a perder el ritmo. Y cuando las legiones vacilaron, cuando el orden se disolvió en el desorden, la posca se convirtió en el último recordatorio de lo que hizo grande a Roma. El sabor de la acidez permaneció, incluso cuando desaparecieron las águilas en los estandartes, y precisamente este sabor, extraño y amargo, nos conducirá a los últimos años del imperio, cuando la posca, bebida de soldados, se convirtió en un símbolo de su caída y de la memoria. Hacia el siglo IV de nuestra era, Roma ya no era lo que había sido en el Sinaí. El ejército se extendió, las legiones se llenaron de bárbaros, la disciplina se debilitó, pero la posca permaneció, el último hilo que unía a los soldados con el pasado. Todavía la preparaban en las cocinas del campamento, mezclando vinagre con agua turbia de pantanos o ríos. Ya no salvaba al imperio, pero salvaba a individuos. En las crónicas de Amiano Marcelino hay una anotación corta, casi imperceptible. Los soldados del Rin bebían vino agrio y recordaban los viejos tiempos. Esto no es simplemente un detalle cotidiano, es la nostalgia de una civilización. El sabor que una vez significó victoria se convirtió en el sabor de la supervivencia entre las ruinas. Cuando Roma perdía ciudades, oro, caminos, la posca permanecía, como aquello que no se podía quitar. Se podía hacer de cualquier cosa, de zumo de uva, de manzanas agrias, incluso de bayas fermentadas. Y en cada sorbo vivía el recuerdo del orden. Los viejos legionarios enseñaban a los jóvenes no oraciones, sino recetas. No temas a la acidez, decían ellos, teme al vacío. Y estas palabras se convirtieron en la última filosofía del imperio. La posca dejó de ser simplemente una bebida, se convirtió en una forma de pensar, austera, económica, pero inquebrantable. Incluso después de la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando los bárbaros entraron en Italia, la posca no desapareció. La bebían en las guarniciones bizantinas, luego los monjes, luego los campesinos. En la Edad Media se transformó en la bebida avinagrada de los pobres, vin aigre, vino agrio. De ahí el francés vinaigre, descendiente directo del latín vinum acre. Y si uno se fija bien, esta bebida sobrevivió a todos. Pasó de las legiones a las cocinas, de un arma a la vida cotidiana. En cada gota, una huella del orden romano, disuelta en el tiempo. Así, el sabor ácido de la posca se convirtió en el sabor de la eternidad. No de victoria, no de gloria, sino de resistencia. De esa única cualidad sin la cual ningún imperio vive mucho tiempo.